Ya que desde Madrid non poden conocer os problemas de la nosa nación, das necesidades que en Asturias falta. Este centralismo xabaz non ten xacio ningún nun mundo cada volta máis globalizado, e onde a necesidade hai valor añadido al territorio e é vital para topar un sitio o máis afalladizo posible na economía mundial. Planteado siempre desde los regaños luchadores de Asturias, donde la clase obrera ya era el centro de todas las medidas a tomar. Por ello, desde Andecha Astur llevanse casi que 20 años trabajando por un proyecto nacional que gueta las mejores medidas para Asturias y la so xente. Así, neste sen, é sencillo olvidar que lo que sucedería en Asturias en el caso de que en las siguientes elecciones non demostráramos que el pueblo astur non quiere más de lo mismo, más represión. El desanicio promovido por España hasta enguaño seguiría hasta convertirnos a fecho en un barrio de Madrid. Y eso non é lo que Asturias quiere, non é lo que es la sociedad asturiana, por lo que la sociedad asturiana pruye. Non se puede seguir bregando un gobierno que minoriza al noso pueblo por profito de turistas. Una nación é propiedad de un territorio, non é propiedad de un territorio, sino de un pueblo. Y Asturias merece respeto que anguaño non tiene. Y por eso, los hombres y mujeres de Andecha Astur siempre comentamos que Asturias tiene el fuego necesario para igual lo nuestro y usar todos los nuestros esfuerzos y preseos para el cambio dentro del país por país. En Andecha Astur pensamos en asturiano y pensamos en Asturias. Por ello, paisanos y paisanes, debemos decir bien alto en las elecciones que no aguamos por más autopistas en las que los únicos que salen bien fechos son los promotores de ellas. Esto ye, los collacios del arco parlamentario. Debemos gallar que non queremos un estatuto de mínimos para nuestra nación. Sí, nación. Non nos podemos avergoñar de decir nación. También precisamos de mayores cotes de autogobierno, ya que el estatuto vigente deja en una aprovechada situación a Asturias. Por que tenemos de prohibir por una reforma que afite un espacio económico propio, que nos permita el exposigue tanto social como económico, que caltenga las nuestras señas de identidad, que son la lengua, el nuestro patrimonio, la nuestra historia. Ya es hora de que Asturias se consoñe de este letargo, y que se quieran cuentes a España, por la xabaz marginación que se infexe desde siempre. Y hora de recuperar los nuestros fueros por los que tanto crujía segollanos, ya que Asturias necesita una financiación distinta de la del Güeño, porque non é verdad que Asturias sea una nación que precisa vivir de la soledad de mena permanente. Podemos caltenernos nos mesmos, pero la situación na que vivimos é fruto de constantes ataques a la nuestra economía por intereses poliados. Y ahora de no tener vergoña de sentirse asturiano y poder tener Asturescueles, donde los nuestros guajes deprendan na so lingua de nacencia. También de que los nuestros universitarios no tengan que colar a la gueta de un trabajo digno. Para ello, debemos solicitar a las empresas asturianas fomentar un tejido industrial afalladizo, la creación de una red empresarial asturiana con un mercado integrado y propio. No desear que empresarios en Sinxaciu ningún colen a usella la producción más barata. Hay que buscar la calidad en Asturias. No se puede caltenar el desanuncio de lo rural en Asturias y un sector productivo clave. Ya no nos faen falla más turistas animados, faen nos falla que la gente del país pueda vivir en el país. Y non que los de fuera de Asturias atópense mellor na nuestra tierra porque un gobierno con intenciones oscuras busque la creación de un parque temático asturiano. Eso sí, en sin asturianos. Por ello, asturianos y asturianes, nos proponemos el respeto para la nuestra cultura. Un fomento del empleo estable y en sin precariedad, como se está solicitando ahora desde la FSA, que pretenden flexibilizar el mercado laboral, más ainda. Apoyo a sectores claves de la economía asturiana. Una democracia verdadera, donde la sociedad participe activamente en ella y donde cada persona equivalga a un voto. Donde los asturianos y asturianas no tengan que ir a cada 4 años simplemente a vomitar el voto a las urnas. Llevamos 30 años de políticas hermos para Asturias. Está demostrado que estos partidos que nos gobiernan ahora tuvieron muchas oportunidades para igualar a nuestra nación. Y no os interesó. Ya no van dallos más oportunidades. Abondes promesas incumplidas. Programas que no tienen de interés ningún para Asturias. Guerrear todo el día entre ellos para que al fin no hagan nada por el pueblo. Por ello, es hora de pensar en Asturias, pensar en asturiano. Es hora de votar en Andecha Astur. Puxa Andecha Astur, puxa Asturias. Puxa.